Para comprender el significado de la palabra ética y de lo que implica el concepto moral, vamos a recurrir al principio etimológico de la palabra ética. Este principio etimológico de la palabra ética nos permitirá, por un lado, saber el quid nominis y el quid rei de dicha palabra. El quid nominis, que también se denomina definición nominal, y el quid rei, que sería definición real. El quid nominus nos dice lo que es el término o palabra. En cambio, el quid rei o definición real sería la esencia de lo que es la ética. Es por ello que este vocablo ética, que proviene del griego ethos, en este sentido, esta ethos tiene como significado morada, residencia o también lugar donde se habita. De ahí que este término se hace mención en los poemas griegos para hacer referencia a la morada de los animales, al lugar de pastoreo o también para hacer referencia a la morada de los dioses. Posteriormente, este término ethos se lo utiliza para referirse a el lugar de procedencia de los hombres o de patria. Pero sin embargo, con Aristóteles nos damos cuenta que aparece otro ethos. Y este otro ethos que tiene este acento, en primera instancia se podía traducir como hábito o costumbre. Pero también este concepto se puede traducir como carácter o modo de ser. Y es este el quid rei de la palabra ética. Es este el sentido real de lo que se entiende por ética. Es decir, ¿qué es la ética desde el punto de vista etimológico? El carácter o modo de ser. Esta palabra ética, cuando se la traduce al latín, nos damos cuenta de que a la hora de traducir ética, no existe dos palabras para traducir uno y otro. O incluso una palabra que pueda traducir estos dos significados. De ahí que en latín, cuando se traduce ética, se la traduce por moral. Y esta palabra moral en latín se dice mos, cuyo significado sería hábito o costumbre. Y es aquí donde aparece el problema, que al parecer indicaría que tanto la ética como la moral son sinónimos o son dos conocimientos iguales. Y la diferencia en la etimología nos dice que no es así, porque
propiamente el concepto ética que deriva de este griego ethos significa carácter o modo de ser. Y es este el sentido real de lo que es la ética y lo que nosotros vamos a trabajar. Para ello entonces debemos comprender qué se entiende por carácter o modo de ser. En el caso de la ética, cuando hablamos fundamentalmente de carácter o modo de ser, fundamentalmente hacemos referencia a que este es adquirido. ¿Y cómo se adquiere esto? Esto se adquiere a través de hábitos que pueden ser virtud, por ejemplo, y en este caso hablo del bien, o que puede ser vicio, y en este caso hablo de mal. Ahora, estos hábitos se forman por repetición de actos iguales. Por repetición de actos iguales. Supongamos, me levanto todos los días a las 6 de la mañana. La suma de esos actos de levantarme todos los días a las 6 de la mañana me generan un hábito. Y ese hábito es lo que ha permitido forjar mi carácter o mi modo de ser. A partir de ahí, tengo que entender algo fundamental. En toda persona existe una primer naturaleza que la vamos a denominar temperamento. Esta primera naturaleza, que la denominamos temperamento, es innata. Es heredada genéticamente. Es decir, es la primer forma de reacción de una persona ante una situación. Pero también en la persona hay una segunda naturaleza. Y esta segunda naturaleza se denomina carácter. El carácter es adquirido, forjado por la misma persona. Es la segunda forma de reacción de una persona ante una situación. Para que lo entendamos mejor, a medida que la persona va creciendo, lo primero que aparece en la persona es el temperamento. De ahí que, por ejemplo, un niño de 2 años, de 3 años, de 4, de 5 años, todas sus actitudes están basadas mediante temperamento. Por eso un niño al cual se le dice esto no se hace, él igual lo quiere hacer. ¿Pero por qué? Porque él todavía no ha adquirido esto. A medida que vaya creciendo, él va a ir adquiriendo su carácter, que lo va a definir su modo de ser, porque carácter es lo mismo que modo de ser. En una situación, por ejemplo,
tengo que estudiar para un examen. Llego a mi casa, tengo que estudiar para una evaluación mañana. Si he ido forjando mi carácter, me voy a sentar a estudiar. Me voy a sentar a estudiar para mañana. Pero si me dejo dominar por mi temperamento, voy a hacer lo que quiero, tal vez jugar, tal vez ver televisión, salir con los amigos, y al final me voy a dar cuenta de que luego no estudié nada. Entonces, ¿por qué? Porque ambas naturalezas están en la persona. El carácter no elimina el temperamento. El carácter lo amolda, lo va llevando al temperamento. Por eso, para Aristóteles, la ética es fundamentalmente el carácter o modo de ser de la persona, que está compuesto por los hábitos, por la repetición de actos, por las costumbres y por la moral. Vamos a ver algo fundamental en este sentido. Para comprender un poco mejor todo esto, vamos a ver que la ética, como toda disciplina científica, posee un objeto material de estudio. El objeto material del estudio de la ética son las acciones humanas. Pero no todo lo que el hombre hace entra dentro de la órbita de la ética. Por eso se suele distinguir entre acto del hombre y acto humano. Cada uno de estos actos se identifica con un verbo. En el caso del acto del hombre, con el verbo ocurrir. Y en el caso del acto humano, con el verbo obrar. ¿Por qué se utiliza estos verbos? Fundamentalmente para hacer la distinción de que el acto del hombre es aquello que ocurre en la persona como un escenario. Vamos a decirlo de esta manera. El acto del hombre. La persona frente a este acto puede tener conocimiento, pero no tiene ni voluntad ni libertad sobre ellos. ¿Por qué? Por ejemplo, el crecimiento corporal o desarrollo corporal. Es algo, yo sé que voy a crecer, tengo conocimiento de que voy a crecer, pero no juegan un papel decisivo en este acto ni la voluntad ni la libertad. ¿Por qué? Porque es algo que se va a dar solo, independientemente de que yo lo quiera o lo haga. En cambio, en el acto humano utilizamos este verbo para fundamentalmente hacer hincapié que en el acto humano debe intervenir la inteligencia, debe intervenir la voluntad y sobre todo la libertad. Inteligencia que me permite conocer lo que voy a realizar. Voluntad que me hace apetecer, desear, odiar o rechazar. Y libertad que implica propiamente el hacer. En el acto humano, la persona tiene a través de la inteligencia el conocimiento de lo que está por hacer. Lo quiere y lo hace. ¿Sí? Y esa es la diferencia con el acto del hombre. Por ejemplo, si tomo como un dato fundamental
le puse una zancadilla al compañero. Yo puedo decir, ay, no me di cuenta. No, ¿por qué? Tengo conocimiento de lo que voy a hacer, o de lo que estuve, o lo que hice. Lo quise y lo hice. ¿Sí? En cambio, en el acto del hombre, son aquellos actos que ocurren, que pasan, sin que yo intervenga a través de mi libertad y mi voluntad. Por eso, propiamente, el objeto material de la ética son los actos humanos. Y ahí aparece el objeto formal de la ética, aquello que la diferencia de otras disciplinas. Y el objeto formal de la ética es la moralidad de los actos humanos en cuanto considerados moralmente como buenos o malos. Este es el objeto formal de la ética. Es poder decir si estos actos humanos que yo realizo son moralmente buenos o moralmente malos. Acá ya tengo entonces el objeto material y el objeto formal de la ética. Vamos a distinguir algo fundamental. Vamos a distinguir algo fundamental en torno también a esta distinción. Vamos a decir algo fundamental. Cuando yo hablo de acto humano, debo distinguir en este acto humano una doble unidad de un acto que vamos a denominar ilícito y de un acto que vamos a denominar imperado. Este acto ilícito es interno y su origen es la voluntad. Este acto imperado es externo y su origen son las otras facultades distintas a la voluntad. Como por ejemplo, la inteligencia, el cuerpo. ¿Sí? Este acto ilícito se origina dentro de la persona. Este acto ilícito es quererlo primero por la voluntad. Luego este acto ilícito se transforma en imperado. Por ejemplo, tengo una evaluación, agarro, me digo, bueno, me voy a sentar a estudiar. Tengo que querer, tengo que desear estudiar. Y luego uso mi cuerpo y me siento a estudiar. Y entonces se ve el acto imperado.